Los estudios de 24 horas mediodía con Julio César Castiglioni. Él es abogado, experto en temas electorales y vamos a conversar un poco sobre estas dos resoluciones, la exclusión de César Acuña y la tacha aprobada contra la plancha presidencial que encabeza Julio Guzmán. Doctor Castiglioni, muchas gracias y bienvenido a 24 horas mediodía. ¿Qué está pasando? Nuevamente la candidatura, empecemos por el caso del candidato Julio Guzmán. Nuevamente la candidatura de Julio Guzmán pende de un hilo y corre el peligro de salir del proceso electoral cuando ya parecía superado todo este incidente que vimos en las últimas semanas. En este momento la candidatura del señor Julio Guzmán está fuera de carrera. Lo que ha sucedido es que el Jurado Electoral Especial de Lima Centro ha declarado fundadas las tachas que se presentaron contra su candidatura. De alguna manera corrige su resolución emitida cuando admitió a trámite vía resolución la inscripción de la fórmula presidencial. ¿Y por qué? Porque ya había un pronunciamiento del Jurado Nacional de Elecciones, si bien es cierto en mayoría y posteriormente en el recurso extraordinario, donde se decía que Todos por el Perú del señor Julio Guzmán no había cumplido con la modificación de los estatutos en forma oportuna, con la inscripción del Tribunal Nacional Electoral, la inscripción del Comité Ejecutivo Nacional, la inscripción de uno de los miembros del Tribunal Electoral en las filas de su partido y la modificación del logo correspondiente. Ahora, pero justamente esto es lo que genera confusión, porque si ya el Jurado Electoral Especial había admitido a trámite, después de pedirle que presentara los documentos para subsanar esta situación, ¿por qué admite estas tachas que van contra su propia resolución? Es decir, resulta incluso hasta poco serio que se contradiga el mismo Jurado Electoral Especial. Estamos de acuerdo. El Jurado Especial de Lima Centro fue duramente criticado y también por nosotros, porque se había demostrado un desconocimiento del derecho procesal y del procedimiento y se había ido solamente al derecho constitucional. Y el derecho constitucional, si bien es cierto, nos garantiza a todos la participación en la vida política del país, nosotros tenemos que cumplir con los procedimientos, los plazos y los requisitos que nos establece el sistema electoral, cosa que no había hecho el señor Julio Guzmán. Se hace muy mal de parte del señor Julio Guzmán no aceptar esta resolución en primera instancia y convocar a una especie de protesta en la Plaza San Martín, porque lo primero que tiene que hacer el señor Julio Guzmán es reconocer que ellos cometieron estos errores. Que estos errores el ROB se los hizo notar desde hace mucho tiempo atrás, que no los subsanaron a tiempo, y en consecuencia cuando no los subsanaron a tiempo es porque el Jurado Nacional de Elecciones, en voto de mayoría, confirmó la resolución del ROB y en consecuencia dijo que esto no habían cumplido con los requisitos. Les toca ahora la opción de apelar ante el Jurado Nacional de Elecciones, pero por lo que usted me dice y por la resolución en mayoría que vimos hace algunas semanas, prácticamente ya está cantado cuál va a ser el resultado ante el Jurado Nacional de Elecciones. Bueno, esperemos que el Jurado Nacional de Elecciones, en su voto de mayoría, sea consecuente con lo que ha resuelto. Y en consecuencia, admitiendo al tema de la democracia, la falta de democracia, que es insubsanable, conforme lo establece el artículo 38 de la resolución 305-2015 del propio Jurado Nacional de Elecciones, aquí la falta de democracia interna, o sea, las propias elecciones que se llevaron a cabo, esta debería ser confirmada por el Jurado Nacional de Elecciones. Vamos al caso del candidato... Pero también, perdón, quiero informarle, se ha declarado improcedente la inscripción de la lista de candidatos al Congreso por Lima. Es la segunda resolución que se ha emitido en el caso del señor Julio Guzmán, porque de provincias ya hay 14 que se han declarado improcedentes de inscripción. Ahora, vamos al caso del candidato César Acuña, donde estaba pendiente este proceso de exclusión por haber violado la ley electoral que impide o que prohíbe que los candidatos den dádivas o algún tipo de regalo o ofrezcan dinero, y que fue además una denuncia que hizo este canal a través de su programa dominical Panorama. Esta resolución, según especifica el Jurado Electoral Especial, también se puede apelar ante el Jurado Nacional de Elecciones, y de hecho el argumento del personero legal de Alianza para el Progreso era que el candidato César Acuña técnicamente todavía no es candidato, esa era su excusa, pero pues esto es evidentemente una visión de parte, ¿no? Porque... Los dos argumentos de que técnicamente no era candidato, el señor una vez que fue ungido en su elección interna, a través del acta correspondiente ya es candidato en primer lugar, en segundo lugar que esto era una ayuda social, una colaboración social, tampoco tiene soporte jurídico y está demostrado en la resolución. Lo que sí tiene un aspecto importante lo que ellos han dicho, sobre que la ley no tiene efecto retroactivo. Es verdad que la ley que modifica el artículo 42 de la Ley de Organizaciones Políticas fue publicado después de la convocatoria.
Recordemos que el presidente del Jurado Nacional de Elecciones invocó al Congreso que haga una precisión sobre el particular porque creaba confusión. ¿Por qué creaba confusión? Porque el artículo 103 de la Constitución Política del Perú dice que las leyes entran en vigencia al día siguiente de su publicación y se aplica a las situaciones jurídicas existentes. Así es. Esta ley se dio en enero. El Correcto. proceso fue convocado en octubre. Pero acá no se está cuestionando el proceso electoral, se está cuestionando la acción de un candidato y obviamente el señor Acuña viola la ley después de que la ley ya estaba vigente. Estamos de acuerdo. Entonces, el argumento de ellos es la segunda parte del artículo 103, que dice que la ley no tiene efecto retroactivo, y eso es lo que contestó el señor Iberico cuando el Jurado Nacional de Elecciones le pidió la aclaración correspondiente. Estando vigente la ley y aplicándose a las situaciones jurídicas existentes, en consecuencia debería correr la misma suerte en el Jurado Nacional de Elecciones la resolución que se ha emitido en primera instancia por el Jurado Electoral Especial de Lima Centro. Es decir, procedería a la exclusión del candidato César Acuña. Es decir, claro que sí. Y la situación del señor Julio Guzmán es más complicada todavía porque ya hay un pronunciamiento del Jurado Nacional de Elecciones anteriormente. Ahora, Julio Guzmán ha dicho en las últimas horas a través de sus redes sociales que va a recurrir a instancias judiciales para que se haga valer su derecho. Y vamos a caer nuevamente en la situación que vimos hace algunas semanas cuando el señor Guzmán también decía que iba a recurrir al Tribunal Constitucional, por ejemplo, con una acción de amparo y, de ser necesario, incluso hasta instancias internacionales. Lo que debió de haber hecho, si creía que sus derechos constitucionales habían sido violentados, era interponer una demanda de amparo contra la resolución que deniegue el recurso extraordinario del Jurado Nacional de Elecciones y contra la resolución que confirma la resolución del ROF, con 3-2. Pero al parecer no lo hicieron porque en el Jurado Electoral Especial admitió a trámite la inscripción. O sea, si estas resoluciones no han sido cuestionadas, estas resoluciones, en primer lugar, en sede jurisdiccional del Jurado Nacional de Elecciones han quedado firmes. Como tal, son las primeras que deberían de haberse cuestionado. Porque en la hipótesis de ir a instancias judiciales, tiene primero su derecho expedito de interponer el recurso de apelación, de agotar la vía jurisdiccional del Jurado Nacional de Elecciones y después verá él lo que crea conveniente. No se puede ir en forma directa al Tribunal Constitucional. Las demandas de amparo se presentan ante el juez de primera instancia, ante el juez constitucional. Lo que resuelva va ante la Corte Superior. Y lo que resuelve la Corte Superior, si deniega, hay un recurso extraordinario que va al Tribunal Constitucional. Estamos hablando 8 meses, 1 año. En consecuencia, no hay un camino directo al Tribunal Constitucional vía algún recurso o alguna demanda. Muchas gracias, doctor Castiglioni. Gracias por aclararnos este panorama y esta situación. Y en verdad vamos a tener mucho más para conversar porque esta situación definitivamente no va a quedar aquí. Lo que ha establecido el Jurado Electoral Especial, de acuerdo a sus respectivas resoluciones, es que los candidatos tienen un plazo para presentar algunas apelaciones. En el caso del señor Acuña son 3 días y en el caso del señor Julio Guzmán son 2 días, y él ya advirtió que se van a presentar los recursos debidos frente a la instancia superior, que en este caso es el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. Lo cierto es que el panorama electoral sigue bastante agitado, quedan poco menos de 40 días para las elecciones generales y, sin embargo, estamos viviendo esta incertidumbre, esta situación de idas y venidas con las candidaturas presidenciales. Y recordemos que en 5 días más, el 10 de abril, ya se debe empezar a imprimir las cédulas de sufragio. Bueno, vamos a ver qué pasa. Vamos a enlazarnos a